Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro espacio de análisis internacional dedicado en esta ocasión a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Las elecciones de medio término en Estados Unidos han dejado resultados inesperados para unos y sorprendentes para otros, decepcionantes incluso para los del bando republicano y casi salvavidas para los demócratas. Aunque los últimos datos hechos públicos indican que el Partido Republicano podría finalmente obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, finalmente no consiguieron lo que desde hace varias semanas habían estado llamando como una gran ola roja. Esperaban un mayoritario apoyo, gracias a lo cual conseguirían al menos 30 escaños más en dicha Cámara, así como un control claro e indiscutible del Senado, la Cámara Alta, por supuesto, la cual por estrechísimo margen seguirá controlada por el gobernante Partido Demócrata. Varios expertos coinciden en que los resultados de estas elecciones de 2022 pueden haber marcado un punto de inflexión en la estrategia republicana y que al bando rojo les resultará difícil remontar en popularidad. ¿Por qué lo afirman? Pues al tomar como importante punto de referencia de que los demócratas han ganado el voto popular en 7 de las últimas 8 elecciones presidenciales. Voto popular que no siempre decide en el enrevesado sistema electoral estadounidense, pero al menos lo sitúan como partido mayoritario. Sobre esta y otras importantes aristas estaremos hurgando con nuestro invitado de hoy, el doctor en ciencias Luis René Fernández Tavío, del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional. Acompáñenos. Gracias, doctor. Un gran placer volver a contar con usted acá en nuestro espacio. Primeramente, le propongo que nos diga de forma breve en qué consisten estas elecciones de medio término de Estados Unidos y cuál es la importancia que revisten, por qué son significativas para el decursar durante los gobiernos en que se realizan estas elecciones de medio término. Muy bien, eso está fijado por la propia forma que tiene el sistema político y electoral de Estados Unidos, y se le llama de medio término precisamente porque está a la mitad del periodo electoral de 4 años, quiere decir cada 2 años. Y en ella se elige los miembros de la Cámara completamente y 1/3 del Senado, o sea, 435 congresistas y 1/3 de los senadores, como sabemos, son 100. La importancia radica en que, por una parte, se considera como un termómetro de cuál es la situación política, puede considerarse como una evaluación de lo que ocurrió en los 2 primeros años de la presidencia. Juega como una radiografía de lo que va hasta ese momento realizando el gobierno que se encuentra. Sí, de alguna manera es eso, y por lo tanto ambos partidos, en el marco del bipartidismo, miden esta situación, y a partir de ahí pueden hacerse ajustes en la política, en la estrategia, teniendo ya en cuenta que en la segunda mitad, o sea, del gobierno del presidente que ocupe la Casa Blanca, ya entonces va a entrar las elecciones que son también del Congreso y de todo lo demás, pero con la característica que se incluye la disputa por la presidencia. Y entonces esto tiene toda esa significación, trasciende, aunque ya de por sí las elecciones tienen un valor porque se eligen gobernadores, en este caso de los estados. 1/3 del Senado. 1/3 del Senado. Y la Cámara sí se elige completa. La Cámara completa. Y por lo tanto, el balance que se tenga de ese órgano legislativo y de los otros puestos que se eligen, impacta la política del país en su conjunto, porque estamos pensando, bueno, en el sistema de... Le sirve de termómetro al presidente de turno. Y además influye en la política directamente, porque en dependencia de si, como es usual, hay un rechazo al partido que está en la presidencia, como normalmente ocurre, en este caso no exactamente, pero efectivamente esto determina qué obstáculos, qué posibilidades va a tener el presidente. Un presidente con la Cámara y el Senado en contra tiene limitaciones. Para poder gobernar. Limitaciones porque
las leyes, el presupuesto, todo esto tiene que aprobarse y, por ejemplo, no puede, si tiene en contra el Senado, no puede elegir o proponer un embajador. Eso sucedió porque se lo puede vetar, por supuesto, claro, no tener la o mayoría. ya sabe que no lo van a aprobar. Exacto. Entonces tiene que jugar con sus prerrogativas, que son muchas y variadas, pero este es más o menos el escenario. Usted acaba de decirme una frase, no sucedió. Me da pie para esa segunda interrogante que le tengo preparada. Y es que efectivamente los grandes medios, muchos expertos y analistas, habían pronosticado que se iba a producir una gran ola roja, en alusión a que parecía que el Partido Republicano iba a lograr revertir la situación que tenía hasta este momento en que se realizan las elecciones de medio término, tanto en la Cámara como en el Senado. Y no sucedió así. Parece que el muro azul lo contuvo. Si bien en la Cámara todo indica que podrían comenzar a ser a partir de ahora la mayoría, o sea, los republicanos, en el Senado no ocurrió. Va a seguir siendo dominado por los demócratas y ellos... es a lo que me imagino que usted se refirió cuando dijo no sucedió lo que habitualmente sucede. Sí, no llegó, ¿Qué opinión no tiene? llegó lo que los republicanos llamaban la ola roja. Hay muchas burlas con eso, incluso caricaturas, que si fue una olita chiquita. Pero el asunto es que esto ha ocurrido normalmente, excepto en condiciones especiales o excepcionales. Han habido ocasiones en que han sido cambios de hasta de 30 y 40 y más. Exacto. curules. Ahora, si revisamos un poco, son momentos históricos de la vida económica, política, social de Estados Unidos de ruptura. En el caso de Franklin Delano Roosevelt, en el año 34, esto tuvo que ver evidentemente con que estaba saliendo de la famosa gran crisis del 29 al 33. Después ocurre también en el año 62 con John F. Kennedy, precisamente el año de la crisis de octubre, que desde la perspectiva estadounidense fue el presidente que lo salvó de la gran hecatombe nuclear. Y en el caso de George W. Bush, es el tema de que había recién ocurrido algo de gran impacto político, que fue el ataque a las torres gemelas El 11. y que él se había lanzado en la llamada guerra antiterrorista. Es decir, son eventos que conmocionan el escenario. Yo creo que hay muchos otros factores que quizás no tenemos tiempo a abordar aquí, el factor Trump, el extremismo en que se presentaron muchos candidatos conservadores que... Pero incidió entonces en que no tuvieran el respaldo que pensaron que iban a tener los propios representantes republicanos. Es una combinación de factores. Es una combinación de factores porque siempre se piensa, y es correcto, que cuando la economía está pasando por un momento difícil, esto impacta en los votantes. Y en este caso iría en contra del presidente en ejercicio, tenga la culpa o no. Porque es un problema cíclico, son contradicciones, son procesos de mayor complejidad. En este caso se señalaba el problema de la inflación. Sin embargo, la situación de Estados Unidos en comparación con otros países desarrollados, la Unión Europea y Japón, por ejemplo, no es tan crítica. El desempleo está en un nivel del 3.7, lo cual es por debajo de lo que se considera el pleno empleo. Y la inflación incluso, los últimos dos informes, los últimos dos meses previos a estas elecciones, daba una pequeña inclinación a la baja, aunque todavía sigue siendo alta, por encima del 7%, pero se pensaba que podía llegar a 10%. Es decir, hay una situación compleja internacional que muy grave para Estados Unidos, con muchos problemas que acababan de suceder, la pandemia, la crisis del 2020, estos mismos asuntos dentro de Estados Unidos, la subida de los precios. Y en el plano internacional no se puede olvidar que aunque Estados Unidos no está directamente involucrado en la guerra en Ucrania, pero indirectamente tiene el protagónico. Claro, es el que más ha apoyado directamente. Y arriba de eso una guerra económica y en general, aunque a este presidente Biden por sus años, que ahora cumplía 80 años y todas estas cosas, se piensa como una debilidad,
pero en términos de política exterior y la percepción de los votantes, esto le da un punto a favor, porque se presenta como el personaje este del oeste, el hombre duro, el macho. Y entonces, él en este caso está llevando la guerra, está defendiendo a Estados Unidos, está defendiendo la democracia. Sí, entre comillas, esa es la percepción. En la imagen dentro de Estados Unidos. Y estaba precisamente eso, el tema de la democracia, que él tuvo unos discursos, me refiero al presidente Biden, antes, que llamó la atención, subrayó a los electores el problema de que en estas elecciones se ponía en juego la democracia en Estados Unidos, en alusión a todo el evento también excepcional que fue el asalto al Capitolio, que para muchos es casi un golpe de Estado, una ruptura democrática. Y que todavía sigue. Es real, que todavía sigue arriba de la mesa y se vincula a el expresidente Trump, que todavía sigue y tiene grandes seguidores en la pugna y en las rupturas políticas dentro del Partido Republicano. Es decir, todos estos elementos... Claro, toda esa combinación evidentemente dio al traste con que no se diera la ola roja que se había pronosticado. La gran ola, aunque todo parece indicar que sí, la Cámara va a quedar con una mayoría republicana. Y entonces, el Senado sí ya en manos de los propios demócratas. Doctor, en torno a todas estas elecciones de medio término, por supuesto que nos faltan otras aristas importantes que abordar. Yo le propongo que vayamos a una primera pausa y al regreso vamos a seguir porque tengo otras preguntas interesantes que sé que usted le va a gustar debatir acá en Mundo 20 con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Aunque el recuento de votos sigue en marcha, la batalla electoral está lejos de acabar, pues el estado de Georgia irá a una segunda vuelta el venidero 6 de diciembre. Pese a ello, algo ya está claro para todos. Han sido unos comicios marcados por la división y la polarización política en el país, sin victoria definitiva para uno u otro bando, por lo cual comenzará desde ya las disputas estratégicas en el Congreso por llevar adelante o entorpecer las diversas iniciativas del actual gobierno. Temas como los inmigrantes, el aborto y la economía centran ahora la atención del electorado y por ello han jugado un rol significativo a la hora de votar. Esa polarización y división evidentes tras las elecciones dejan la incertidumbre de cómo podrá seguir adelante el actual gobierno de Joe Biden con los programas sociales y económicos de su proceder político, muchos de los cuales no han logrado concretarse o, según sus críticos, programas que incluso no ha querido siquiera iniciar. Y estamos de vuelta en Mundo 2020, hoy analizando las elecciones de medio término en Estados Unidos. Doctor, le propongo ahondar ahora sobre el supuesto hecho que casi se estaba concretando en las últimas jornadas, de que el Partido Republicano concrete la mayoría en la Cámara de Representantes, en particular en los efectos económicos que va a tener ese resultado. Digamos, por ejemplo, que el líder republicano de esa Cámara, hasta ahora ha sido el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha dicho que su partido, de hacerse de la mayoría, o sea, él es el líder de los republicanos en la Cámara hasta ahora, podría pasar a presidirla si se concreta el triunfo de los republicanos, y ha dicho que su partido no va a otorgar un cheque en blanco, por ejemplo, a Ucrania, que ha sido una de las políticas que en este último periodo ha llevado adelante el gobierno de Joe Biden, apoyando directamente a Ucrania en el conflicto con Rusia, como también dice que no van a aprobar todos los proyectos de rebajas de impuestos fiscales y sobre todo a las grandes empresas, en fin, una serie de medidas que hasta ahora los
demócratas no han podido llevar adelante o no lo han iniciado, pero que ya de hecho los republicanos dicen que tampoco lo van a apoyar directamente. Este tipo de efectos económicos, ¿cómo podría afectar la situación del gobierno de Joe Biden una vez que los republicanos concreten la mayoría en la Cámara? Bueno, como usted decía, y hablaba de polarización en el comentario precedente, y a mí me gusta en realidad subrayar que Estados Unidos en la actualidad tiene una situación de ruptura que es como fragmentación dentro de los partidos, entre los partidos y en toda la sociedad. Es como si usted tira un vaso y se rompe en 1000 pedazos. Hay competencias dentro del propio partido, entre los negacionistas, entre los que tienen una posición conservadora más tradicional, y todo esto está evolucionando en medio de esta competencia, de esta preocupación sobre cómo va a continuar la política de Estados Unidos. Yo creo que hay que decir que de cualquier manera vamos a ver con los republicanos en una mayoría pequeña, como se ha pronosticado en la Cámara, y con los demócratas en el Senado, la presidencia, por supuesto, de Biden. La decisión en el Senado todo indica que va a quedar en manos de la vicepresidenta, porque parece que también va a haber mucha paridad ahí en el Senado. Claro, es muy apretado todo, pero en sentido general puede decirse que se queda con esa ecuación. En esos términos, de todas formas, creo que hay que insistir en que la continuidad va a imperar, porque las tendencias políticas de Estados Unidos no obedecen a estos detalles. Vamos a decir, en términos de la proporción de los partidos, marcan rasgos, variaciones, ajustes en la política, pero la tendencia fundamental al conservadurismo, a la reacción, al intervencionismo, a la agresividad, independientemente al uso de la que guerra. tenga mayoría uno u las otro. Las cosas, vamos a decir, gordas, grandes, que nos interesan en términos de la política exterior, van a ser una constante, con matices en el discurso, en el uso de los instrumentos, pero eso no va a variar de ninguna manera. Ahora bien, sí, económicamente puede entorpecer la Cámara en poder republicano en muchas acciones, como puede ser las que usted mencionaba: aprobación del presupuesto, programas internos de ayuda con relación a propuestas que ha hecho. Gastos para programas sociales. No, y por ejemplo, el perdón de la deuda de los estudiantes. A nosotros no se nos ocurre ni pensar en eso, pero ese es un tema muy relevante. Y otras acciones que puede llevar la administración. Eso es cierto. Sin embargo, la experiencia y los estatutos que permiten, le dan el poder al presidente por su capacidad como jefe del Ejecutivo, comandante en jefe de las tropas, puede tomar muchas decisiones que se van por encima de lo que decida una u otra Cámara del Congreso. Y puede llevar al límite incluso las leyes existentes, haciendo interpretaciones de las mismas. Eso nosotros en Cuba lo entendemos muy bien, que fue lo que sucedió en la segunda parte del segundo periodo de Obama, donde él, a partir de sus prerrogativas presidenciales, llevó bastante algunas de las acciones que iban en contra de lo que estaban las propias leyes. Entonces, esto debe también ponerse en el tintero. Tendencia continua, hay un conjunto de factores que pueden modificarse, que pueden crear determinados obstáculos, que pueden variar, porque además la propia presidencia demócrata de Biden, yo creo que debe hacer ajustes, porque lo que ocurre es que está pensando ya en las elecciones de 2024. 2024. Y ahí también hay una pugna interna y una pugna dentro de los republicanos. No se sabe bien cómo se va. Sobre esa pugna tengo una interrogante para usted. Sí, pero que no se sabe, y en función de esto va a haber cambios, ajustes, modificaciones que realmente no podemos prever en este momento. Es muy fluido el escenario por esta conjunción de problemas internos, externos, en los propios partidos, divisiones, a mí me gusta decir fragmentaciones dentro de los partidos, entre los partidos, en el sistema político, dentro del bipartidismo, que hacen muy difícil predecir cuál va a ser la dinámica
de estos acontecimientos, pero sí marcar la continuidad que es fundamental, como se ha visto. De hecho, se pensaba que el presidente demócrata iba a cambiar muchas de las políticas de Trump y no lo ha hecho. Sobre todo en política exterior ha sido todo lo contrario. Y en muchos aspectos hasta mucho más agresivo. Usted se me adelantó porque ya iba entrando en términos como los de las pugnas que ya se van avisorando hacia 2024 cuando se produzcan las nuevas elecciones presidenciales. Y por eso yo le tenía una interrogante, no solo que Biden ya esté pensando en ella, sino los propios republicanos. A pesar de que muchos expertos consideran de que el principal derrotado en estas elecciones de medio término ha sido el exmandatario Donald Trump, él ha dicho que se quiere presentar a las elecciones de 2024, o al menos como candidato a las primarias del propio Partido Republicano. Pero en las filas republicanas ya no son pocas las voces que han estado ensalzando y destacando sobre todo la figura de Ron DeSantis, que acaba de ser reelegido gobernador en el estado de la Florida, un estado que siempre resulta definitorio en las elecciones presidenciales y que además es joven, tiene 44 años, ya viene también de haber tenido una carrera bastante ascendente, fue representante, o sea, perteneció a la Cámara de Representantes, ha tenido resultados y que ahora logró una victoria muy contundente, sólida, para la reelección de gobernador de la Florida. Sobre todo este entramado que va ya dirigiéndose hacia las elecciones de 2024, ¿qué usted nos puede decir? Bueno, habría muchas cosas y seguramente no vamos a tener tiempo, pero creo que debe entenderse que estamos en medio de una tendencia hacia el conservadurismo y que, aunque algunos analistas hablan de la derrota de Trump y todo eso, no puede descartarse totalmente. Y si recordamos la etapa en que él entra en el escenario político de Estados Unidos, podemos entender que es una figura muy dúctil y que tiene capacidad de recuperación. Pero además, la tendencia política que lo lleva a él a la presidencia es fundamental y obedece al momento histórico que vive los Estados Unidos. Lo que usted planteaba de Ron DeSantis es absolutamente cierto, representa otro grupo conservador, hay muchos que lo apoyan. Pero incluso en las elecciones estas que se acaban de realizar, más de 100 entre congresistas, senadores y gobernadores, en algunas cifras se ha planteado hasta 140 o un poco más, son negacionistas, son aquellos que acompañaron a Trump en la idea de que las elecciones del 2020 habían sido un fraude, lo cual está hablando también de que es un fenómeno que está vivo y palpitante, no se puede descartar. No sabemos qué va a ocurrir, pero está ahí. Puede ser, efectivamente, que a partir de muchos acontecimientos que se están moviendo, las acusaciones, las impugnaciones, es un terreno muy movedizo, pero sí, hay una tendencia al conservadurismo, hay distintas representaciones de esa tendencia y no podemos decir categóricamente que ya el propio Trump y el trumpismo hayan quedado en el camino y ya haya otra figura, aunque muchos lo plantean en esos términos, por los efectos que se considera tuvo. Pero son mixtos, los resultados son más complicados que lo que se mira a simple vista en una primera ojeada. No nos queda mucho tiempo, pero no quería dejar de hacerle una última pregunta. Quisiera que lo más sintético que usted pudiera, pero es importante que nos diga, ¿cree entonces, que ya dio el antecedente, que estas situaciones de política exterior van a seguir sosteniéndose por parte del gobierno de Biden independientemente de los resultados definitivos de estas elecciones de medio término? Me refiero a las sanciones y a los ataques que Washington ha mantenido contra naciones como Irán, Venezuela, Nicaragua, contra la propia China, Rusia. Sí, como lo decía, es una tendencia que obedece al momento histórico que vive el Estados Unidos a partir del balance de fuerzas, la pugna entre potencias con China, con Rusia, por supuesto, y el rechazo que tienen ellos a aceptar
cualquier ruptura en su sistema de dominación global y además utilizar los instrumentos económicos. ¿No se avisoran entonces grandes cambios en esa política exterior? No, en eso hay consenso, puede haber matices, puede haber ajustes, puede haber variaciones en el discurso, aunque sí creo que debemos entender que desde el punto de vista de los destinatarios de esas agresiones puede ser muy relevante algún pequeño cambio en esta política por el tamaño y el poderío de Estados Unidos, que obviamente pequeños cambios en su política pueden tener un efecto importante, como puede ser en las relaciones con China, que el grado de conflictividad no sea tan grande. Eso puede alterar la situación. Bueno, ha sido un placer, como ya le dije hace unos minutos, haber compartido con usted en este análisis sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y así vamos terminando esta emisión de Mundo 2020. Los esperamos la próxima semana.